En 1876, a las vísperas de un enfrentamiento con las tropas estadounidenses, Sitting Bull danzó a orillas del río Little Bighorn durante 36 horas sin detenerse. El jefe Lakota se hizo 50 cortes sacrificiales en cada brazo en un ritual sagrado. Durante este trance, tuvo una visión de soldados estadounidenses cayendo del cielo como langostas. Un presagio que interpretó como la derrota inminente de las fuerzas estadounidenses. Acompáñanos en la saga de este líder Lakota, cuya valentía y espíritu indomable lo convierten en una figura inolvidable en la historia estadounidense. Bienvenido al canal La Historia Detrás de la Foto. ¿Cómo Sitting Bull se convirtió en un guerrero valiente? Nacido en 1831, en tierras que hoy conocemos como Dakota del Sur o Montana, Sitting Bull, entonces llamado Jumping Badger, no parecía destinado a la vida de un guerrero. Su padre, Jumping Bull, incluso lo apodó Slow, lento, debido a su comportamiento tranquilo. Sin embargo, a medida que crecía, el joven Teton Dakota comenzó a revelar su verdadera naturaleza. A los 10 años mostró valentía al cazar un búfalo americano por primera vez. A los 14, demostró su coraje al derribar a un guerrero Crow de su caballo. Impresionado por la fuerza y el coraje de su hijo, su padre decidió renombrarlo como Tatanka Iyotake, o Sitting Bull. El búfalo americano, visto por muchos nativos americanos como una criatura valiente, fuerte y obstinada, parecía ser el espíritu que Sitting Bull encarnaba. En poco tiempo, Sitting Bull se unió a la sociedad guerrera Strongheart y se convirtió en miembro de los Silent Eaters, un grupo dedicado al bienestar de la tribu. En 1857 fue nombrado jefe de guerra y ganó reconocimiento como un hombre santo. Sin embargo, Sitting Bull y su pueblo pronto se vieron frente a un nuevo y formidable desafío. Los colonos blancos comenzaron a establecerse en el oeste, entrando en conflicto con las tribus indígenas. La vida de Sitting Bull estaba a punto de cambiar drásticamente. Las promesas roto del Tratado de Fort Laramie. En 1863, Sitting Bull se enfrentó a las tropas estadounidenses por primera vez. En ese momento, el ejército de los Estados Unidos estaba en conflicto con otro grupo indígena, que se rebeló cuando los agentes federales retuvieron artículos esenciales en su reserva. Al ser testigo de tal traición, Sitting Bull hizo un solemne juramento de nunca firmar un tratado que confinara a su pueblo a una reserva. Sitting Bull sabía que su postura firme y su resistencia continua al gobierno de los Estados Unidos podrían traer dificultades futuras. Sin embargo, se mantuvo inquebrantable en sus convicciones. Los blancos pueden atraparme al final, pero me divertiré hasta entonces, proclamó el valiente guerrero. Con una mirada desconfiada, Sitting Bull observó a los líderes de las grandes llanuras negociando tratados con el gobierno de los Estados Unidos. Aunque muchos líderes aceptaron el Tratado de Fort Laramie de 1868, que estableció la Gran Reserva Sioux y prometió tierras adicionales a los Sioux en lugares como Nebraska y Wyoming, Sitting Bull se negó categóricamente a firmar. «Quiero que todos sepan que no tengo la intención de vender ninguna parte de mi país», dijo Sitting Bull. «Ni voy a permitir que los blancos corten nuestra madera a lo largo de los ríos». La postura firme e inquebrantable de Sitting Bull conquistó la admiración de muchos, elevándolo a la inédita posición de líder supremo de los Lakota Sioux. Como líder, guiaba con sabiduría a los diversos grupos autónomos del pueblo Lakota Sioux que vivían en las grandes llanuras. Su sabiduría pronto se reveló profética. En 1874 se descubrió oro en las Black Hills, un lugar sagrado dentro de la Gran Reserva Sioux. El gobierno de los Estados Unidos, sin dudarlo, rompió las promesas hechas en el Tratado de Fort Laramie, insistiendo en que los nativos americanos abandonaran sus tierras. Pero Sitting Bull no cedió. En lugar de eso, se preparó para el enfrentamiento, listo para defender a su pueblo y sus tierras.
¿Cómo Sitting Bull enfrentó al ejército de los Estados Unidos? Con las tensiones entre las fuerzas estadounidenses y el pueblo de Sitting Bull creciendo rápidamente, el líder Lakota buscó orientación espiritual. A principios de junio de 1876, Sitting Bull inició una ceremonia de la Danza del Sol. Durante la ceremonia, Sitting Bull bailó sin parar durante 36 horas. Se hizo 50 cortes sacrificatorios en cada brazo, y mientras la sangre caía, entró en un estado de trance, donde tuvo una visión clara de la victoria. Al despertar, Sitting Bull compartió su visión: soldados estadounidenses cayendo sobre un campamento nativo americano como langostas desde el cielo. En la visión, los soldados estaban cabeza abajo, algunos incluso perdiendo sus sombreros. Él interpretó esto como una señal. Pronto, el pueblo Lakota y sus aliados triunfarían sobre las fuerzas estadounidenses. Y de hecho, solo unas semanas después lo lograron. Los guerreros nativos americanos salieron victoriosos en la batalla de Rosebud, derrotando al general George Crook, y obtuvieron una victoria aún mayor en la subsiguiente batalla de Little Big Horn. En esta batalla, 3,000 guerreros se enfrentaron al general George Custer y su tropa, resultando en una victoria significativa para los guerreros nativos americanos. Derrotaron a todos los hombres en el campo, incluyendo a Custer, mientras los guerreros de Sitting Bull enfrentaban a las tropas estadounidenses en la batalla. El líder protegía a las mujeres y niños tribales, manteniéndolos a salvo. Sin embargo, esta victoria fue de corta duración. La derrota de Custer, conocida poéticamente como la última resistencia de Custer, sorprendió e indignó al gobierno estadounidense. En respuesta, más soldados estadounidenses fueron enviados al oeste, con venganza en sus mentes. La muerte y el legado de Sitting Bull. Los últimos años de vida de Sitting Bull estuvieron marcados por desafíos. Con las fuerzas estadounidenses acercándose, llevó a su pueblo a Canadá en 1877, buscando seguridad. Allí vivió en el exilio durante aproximadamente 4 años. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que su pueblo estaba sufriendo debido a la escasez de alimentos. Movido por el deseo de aliviar el sufrimiento de su gente, Sitting Bull se rindió al ejército estadounidense en 1881. A cambio, consiguió amnistía para su tribu, pero fue obligado a pasar 2 años en prisión en Fort Randall, Dakota del Sur. Después de cumplir su condena, fue transferido a la reserva Standing Rock. Aunque Sitting Bull siempre había resistido la idea de vivir en una reserva, de vez en cuando se le permitía viajar fuera de su nuevo hogar. En ese punto, se convirtió en una especie de celebridad, a menudo visto más como una curiosidad que como una amenaza activa para el gobierno estadounidense. Sin embargo, Sitting Bull encontró maneras de resistir la asimilación. Frecuentemente usaba trajes tradicionales y continuaba hablando su lengua nativa, que a veces utilizaba para insultar a los estadounidenses blancos sin que ellos se dieran cuenta. En 1883, Sitting Bull fue invitado a ser orador en la ceremonia de apertura del ferrocarril Northern Pacific. Se esperaba que hiciera un cálido discurso de bienvenida al público, que era mayoritariamente blanco. Pero Sitting Bull sorprendió a todos al decir en su lengua nativa: «Odio a todos los blancos. Ustedes son ladrones y mentirosos. Nos quitaron nuestra tierra y nos convirtieron en parias». Como su traductor leyó el discurso aprobado y no el real, el público pensó que el jefe los estaba elogiando, y estallaron en aplausos. Además de ceremonias y eventos, Sitting Bull también hizo apariciones en el Wild West Show de Buffalo Bill Cody en 1885. Hasta ese momento, había establecido una amistad improbable con Buffalo Bill, a pesar de que él era un veterano del ejército de los Estados Unidos. El jefe también se hizo amigo de la famosa tiradora Annie Oakley, a quien cariñosamente llamaba Little Sure Shot, pequeña disparadora certera. Aunque Sitting Bull veía el trabajo como una manera fácil de ganar dinero, especialmente porque muchos estaban dispuestos a pagarle extra por su autógrafo, a veces sufría abusos por parte de las multitudes. Regresó a casa definitivamente a los 54 años. «La tienda es un lugar mejor para el hombre rojo», dijo él. Así, la paz siempre pareció eludir a Sitting Bull. Y, lamentablemente, su muerte no sería diferente. A medida que el movimiento Ghost Dance
danza fantasma, que afirmaba que los miembros tribales muertos volverían a la vida y que todas las personas blancas desaparecerían, barría la reserva Standing Rock. La policía indígena temía que Sitting Bull diera su apoyo. En las primeras horas de la mañana del 15 de diciembre de 1890, la policía indígena intentó arrestar a Sitting Bull por su supuesto involucramiento en el movimiento, pero él resistió. Aunque eran las 6 de la mañana, pronto se reunió una multitud en la escena caótica de la reserva. En poco tiempo, alguien disparó a uno de los oficiales. En respuesta, la policía disparó a Sitting Bull, quien murió instantáneamente. La noticia de la muerte de Sitting Bull a manos de la policía dejó a muchos devastados. Annie Oakley comentó amargamente que si Sitting Bull hubiera sido un hombre blanco, alguien habría sido condenado a la horca por su asesinato. Más de un siglo después, el legado del jefe sigue vivo. En 2021, su bisnieto Ernie Lapointe fue identificado a través de ADN. Pero incluso antes de la confirmación, Lapointe hizo de su vida una misión para contar la historia de su ancestro. Gracias a él y a otros escritores indígenas, Sitting Bull sigue siendo recordado como uno de los líderes nativos americanos más venerados de todos los tiempos.